días, las 11 de la mañana. Fíjense ustedes que con qué optimismo y alegría comenzamos este espacio que a partir de esos momentos arranca para todos ustedes. Optimismo sobre todo para escuchar de fondo nuestra bonita y simpática sintonía que nos avisa que ya estamos prestos, dispuestos, listos y preparados en este martes 19 de noviembre. Y aquí estamos de nuevo abriendo la puerta de esta su casa radiofónica, como es Ahora Marbella Radio en Radio Marbella 107.6 FM. Bueno, todo está listo para que este espacio de 2 horas le ofrezca la actualidad de nuestro municipio con la visita de invitados e invitadas, pues que nos tienen que contar cosas muy interesantes. Con la producción de Belén Gil, la dirección de Antonio Borrego y, como no, los capitanes de este barco radiofónico, como cada mañana, que son Antonio Ortega y Miguel Ángel Andrés Erdozaín. Compañeros, chicos, ¿cómo estáis, queridos amigos? ¿Prestos, dispuestos, preparados? ¿Sí? Oye, buenos días. Por cierto, Antonio, una cosa, hoy es martes 19 de noviembre. A mí me gustaría que nos alentases y nos iluminases con una de esas frases tan bonitas que tenemos preparada para la audiencia. Hombre, que nos suba el espíritu. ¿Se está viendo en pantalla en el streaming? Sí, súbete un poquito más el micrófono que no se te Hola. oye. Cada martes Sí. es una nueva oportunidad para avanzar, crecer y acercarte un paso más a tus sueños. Ahora. Haz que cuente. ¡Qué bonito! Cada martes es una oportunidad para avanzar, crecer y acercarte un paso más a tus sueños. Bueno, pues ahí está la frase con la que hoy nos extrae Antonio Ortega en nuestra frase optimista. Don Miguel Ángel Andrés Erdozaín, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué nos pasa hoy con las sintonías, con los micrófonos y demás, que está un poquito más bajo el micrófono, la sintonía, en fin? Sí, ¿no? Oye, pues súbenme un poquito más el micrófono, que con la sintonía de fondo no se nos escucha. A mí me da igual que no se me escuche. Lo importante es que se escuche a los invitados. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora la has cogido, amigo mío, ahora sí que la has cogido. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ahí está la frase, no la olviden, cada martes es una nueva oportunidad para avanzar, crecer y acercarte un paso más a tus sueños. Haz que cuente. Antonio, enhorabuena y gracias por esa frase que nos acabas de realizar, para comenzar con muy buen pie a partir de ahora hasta la Cada una. día vamos a tener una frase. Eso es si bueno. me lo permite. Hombre, no, está todo permitido para ustedes. Vosotros sois los capitanes radiofónicos de esta nave. No olvidéis que sois los pies y las manos de Ahora Marbella Radio, que sin vosotros no seríamos nada. Es como le diría el bolero, sin ti no soy nada. Sí, pues lo mismo es. Lo mismo es. Por cierto, si le parecen, señoras y señores, como tenemos una auténtica maravilla de la técnica, les voy a recordar que este programa no solo se escucha en la radio, en Radio Marbella 107.6 FM, sino que también se ve gracias al sistema streaming que le ofrecemos en la página web de esta casa, www.rtvmarbella.tv. También nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Radio Televisión Marbella. Y cómo no, en este amplio resumen que cada día le ofrecemos a lo largo de la programación de nuestra hermana de Televisión Marbella. Martes 19 de noviembre, si les parece, vamos a salir al exterior. Vamos a ofrecerles cómo está, de qué guisa se encuentra hoy este día. Espléndido. Fíjense bien, porque esta es la cámara que tenemos instalada fuera del recinto de Radio Televisión Marbella para que vean el cielo tan espléndido que se nos ha quedado ahora mismo. Pero ojo, desde esta mañana a las 7 de la mañana ya teníamos lluvia, que hacían acto de presencia la lluvia aquí. Gracias a que tenemos este maravilloso microclima en Marbella y en San Pedro Alcántara, bueno, pues las nubes de lluvia de mal presagio pasado por agua se nos han disipado hace pues una hora aproximadamente, a partir de las 10 de la mañana, que ha empezado ya a abrir el cielo, aunque sí, eso sí, hemos tenido una lluvia constante, disipada, suavecita, que esas son las buenas lluvias, que ha estado durante tantas horas lloviendo en esta mañana, pero poquito, muy poquito, comedido. Esas son las buenas, Como buenos amigos y buenas amigas tenemos hoy para el comienzo del programa. Verán,
Son las 11:05. AMUM, que es la Asociación Mujeres Universitarias de Marbella, es una asociación, como siempre les he dicho, sin ánimo de lucro, creada en la ciudad de Marbella en 2009. Sus fines sociales son pues, promover el entendimiento y amistad entre las mujeres universitarias del mundo, cualquiera que sea su raza, nacionalidad, región o política, fomentar la cooperación internacional, impulsar el desarrollo de la educación, representar a las mujeres universitarias en las diferentes organizaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las actividades que se realizan desde AMUM, aunque ahora van a hacer un pequeño parón de algunos de los eventos. ¿Por qué? Porque se van a solidarizar con diferentes asociaciones, como puedan ser Debra, etcétera, para empezar los preparativos de la Navidad 2024-2025 aquí en Marbella. Tenemos a... Verán, una amiga de la casa, de ahora Marbella Radio, porque ha venido varias veces a contarnos diferentes eventos. Pero hoy vamos a hablar con ella de una cosa muy especial. Verán, Eloísa Sánchez Amillategui, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, me alegro de que estés otra vez aquí. Gracias. Si le parece a la audiencia y a los espectadores, voy a refrescar la memoria con algunas de las puntualizaciones de tu currículum, si te parece, ¿vale? Perfecto. Es que nos podíamos quedar aquí con el currículum de Eloísa, nos podíamos quedar aquí hasta mañana, pero yo lo he sintetizado, lo he resumido de esta forma. Eloísa Sánchez Amillategui nace en Buenos Aires, de padres españoles, y se educa en España. De formación jurídica, tras años de dedicación a la fiscalía, colgó la toga para dedicarse al mundo del arte y de la cultura, donde es asidua conferenciante. Vaya cambio, ¿eh? Sí, De la jurisprudencia al mundo artístico. Gerencia el legado artístico del pintor español Eufemiano Sánchez y asesora diversas colecciones de arte de varios países. Bueno, en España forma parte activa de la Asociación de Amigos del Museo del Traje, algo por lo que vamos a hablar ahora, y verán el porqué. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, de la que es secretaria de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, como decimos, y es miembro directo de la Asociación de Amigos del Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella. Eloísa está aquí con nosotros porque ahora, durante todo este mes, saben que estamos realizando y concienciando en los diferentes hechos contra la violencia de género. Y queremos tenerla porque hace algún tiempo ella realizó una conferencia para mí muy inusual, pero muy original, para centrarse, y más en el mundo suyo artístico, para centrarse en lo que ha sido la evolución de las prendas, de los objetos, de los vestidos que ha ido transformando el estatus de la mujer a lo largo de la historia. Efectivamente. Que me parece maravilloso. Eloísa, yo quisiera preguntarte antes una cosa. Bien. ¿La moda y la belleza, por estar asociado a lo femenino, se ha considerado de segunda? Yo creo que no solo a lo femenino. Vamos a ver las levitas maravillosamente bordadas de los hombres, las calzas, las medias, los zapatos de tacón, aquellas pelucas de los reyes, en fin. Se preocupaba por la belleza tanto el hombre como la mujer. Es verdad que de forma diferente, pero la belleza no era patrimonio único de la mujer. El famoso siglo de las luces, ¿no? Cuando se engalanaban de esa forma, efectivamente, ¿no? Con esos trajes de librea y de... Claro, en fin, madre mía. Claro. Qué bonito. Y prácticamente no había ningún tipo de diferencia en esa época con respecto a las vestimentas de las mujeres y de los hombres. Eran similares. Bueno, de hecho, tacones llevaban los hombres, medias llevaban los hombres, claro. Peluca lo llevaban los dos, o sea, había muchas cosas en común. Qué bueno. ¿Crees que está cambiando ese sesgo que nos ha hecho mirar la historia desde un enfoque masculino y aún queda mucho por hacer? Mira, queda muchísimo por hacer, pero yo te diría que una inflexión muy grande para situarnos en la actualidad, si queremos hablar de esto, es el power dressing, ¿no? Ajá. Acordémonos de los años 80 del siglo pasado. La premier británica, ¿no? Margaret Thatcher, de repente una mujer poderosísima que se tiene que vestir para representar el cargo. Entonces recordemos sus trajes de chaquetas maravillosos. Absolutamente sobria, ¿no? También. Sobria, o sea, porque cuando una mujer manda se habla mucho de ella y de su vestimenta. Cuando un hombre lo hace, no.
Nadie comenta el traje del primer ministro, el traje de nadie. En cambio de una mujer, iba estrecha, iba larga, iba rosa, iba verde, se había puesto escote, llevaba joyas, no, porque estamos acostumbrados a que la mujer es un objeto y entonces se le puede criticar. Además hay una connotación concretamente sobre algunos de los detalles de las vestimentas y de las prendas de los caballeros. Y nos hemos dado cuenta precisamente en las últimas elecciones en Estados Unidos. Aunque no suene, pero es un detalle muy, muy curioso que hasta incluso el color de la corbata. Todo. Tiene que ver muchísimo, eso lo ven los expertos en comunicación, ¿no? Vas haciendo patria, ¿no? Vas con la bandera patria. Efectivamente, ¿no? Claro. Entonces, solamente con el color de la corbata para presentarte en un mitin, ya dice muchísimo. Sí, claro. Y muchas veces eso no nos damos cuenta. En España lo tenemos más difícil porque es rojo y amarillo. Efectivamente. Y claro, chocaría un poquito más un traje amarillo y una corbata roja, ¿no? Porque es más de torero, pero en países donde tienen fácil la combinación, desde luego lo utilizan siempre, y además los americanos son muy del símbolo y muy de ser dueños de su bandera y sentirse orgullosos de ella. Por eso notan ahora el por qué los mítines republicanos están con las corbatas rojas y los demócratas con las azules. Claro. Es así de claro, ¿no? Hablando de que antes me comentabas concretamente sobre la sobriedad de la vestimenta de Margaret Thatcher. Las mujeres pasaron a ser madres de familia, religiosas o prostitutas, a presidentas, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, primero... Y lo digo con todas las palabras, ¿no? No, mira, primero se incorpora al campo del trabajo con la revolución industrial. De repente hace falta mano de obra y no había mano suficiente. Entonces la mujer entra en la fábrica. Ya se tiene que vestir no para cocinar y cuidar a los hijos, sino para salir a trabajar. Claro. Una vestimenta muy sencilla y muy práctica. Y luego, poco a poco, se va incorporando a puestos de la sociedad. Entre guerras es cuando la mujer se incorpora masivamente, porque claro, han muerto muchos hombres y tienen que tener mano de obra en las fábricas. Exacto. Después, con la Segunda Guerra Mundial, claro, se van los hombres al frente y las mujeres tienen que ser absolutamente todo, desde cuidadoras del zoológico del oso hasta todo, a bomberos, a todo. Y ya cuando los hombres, los pobres que vuelven los que pueden volver del frente, se incorporan, sigue faltando mano de trabajo. Y es ahí cuando la mujer poco a poco va escalando los puestos hasta llegar a presidenta. Sin duda alguna. Eloisa, te voy a poner 3 objetos, símbolos y 3 objetos puntas de lanza a lo largo de la historia. Muy bien. La Barbie, el corsé o el autobronceador, ¿no? A la moda y la belleza se le ha hecho de menos por ser temas íntimamente vinculados a la mujer. Mira que 3 objetos te he puesto, ¿eh? Barbie, corsé y autobronceador. ¿Y quieres que los compare entre ellos o qué quieres que haga? No, quiero que vea, hable de que ellos. hables de ellos. Vale. ¿No? Mira, Barbie, fantástico, fantásticamente frívola, fantásticamente con una estética maravillosa, rosa, todos los colores alegres, muy frívola. Pero por el otro lado, miremos una cosa que yo creo que nadie se fija, que la Barbie tiene todas las profesiones. Es decir, puede ser doctora, puede ser enfermera, puede ser presidenta, puede ser política, puede ser juez, puede ser lo que quiera. Claro. Y ahí está abriendo una rama de opciones para la mujer. Importante el modelo. Sí. Es un claro ejemplo del empoderamiento, ¿no? Que se tendría que intentar ahora. Pues ¿no? sí, que se haya hecho de esa forma rosa tan mediática, claro, y tan bonita, y la actriz que la representa, Margot Robbie, es una belleza y todo, pero hay un trasfondo de que la mujer se empodera en la sociedad. Es verdad que hace de menos al hombre, si no, no sería una película, pero claro, no hace falta. No es mujer contra el hombre, sino mujer de la mano del hombre. Desde luego. El corsé. Bueno, el corsé. Es que tienes tanto que hablar del corsé. Fíjate que hoy nos ha quedado una palabra, estar encorsetados. Encorsetado, efectivamente. ¿Qué es? No tener libertad. Claro. Estar constreñido. Y eso era lo que hacía exactamente el corsé con la figura de la mujer. Claro. La mujer se la tenía que poner, fíjate, las clases altas,
porque los demás, bueno, pues eran campesinos y tampoco hay tanta historia de ellos, se lo ponían desde los 6 o los 7 años, porque ya tenían que aprender maneras, a tener una pose, a estar representando, a estar rígida, y lo tenían toda su vida. Todo, claro. El corsé era doloroso. El corsé decían que evitaba los embarazos. Hay corsés de embarazada, o sea que eso no lo sé. Pero desde luego yo no me puedo imaginar ninguna otra prenda que haya constreñido tanto el movimiento de la mujer, el movimiento físico y por lo tanto el mental, porque todo va de la mano. Sin duda. Yo no quiero ser frívolo con esta pregunta, Eloísa, pero ¿qué había debajo de esos tutús del siglo XVIII? Pues de todo. Mira, había crinoליnas, había, ¿cómo se llamaban? Los tutús, ¿no? O sea, era armazones, porque tú ten en cuenta que la figura de la mujer tenía que ser en forma de reloj de arena. Claro. ¿Por qué? Pues porque tenía que tener un busto prominente, que con el corsé, cintura de avispa. De avispa, claro. Y en cambio unas luego caderas una gran cadera porque tenía que reproducir. Claro. O sea, tenía que ser fértil y claro, la cadera es símbolo de fertilidad. Entonces había de todo. Vestirse era horrible. Y yo muchas veces he pensado con los guardainfantes, por ejemplo, que eran esos laterales. Si no querrían, o sea, una pareja cortejándose, tú mira los cuadros. Estaban a 3 metros de distancia. A 1,5 metros de distancia. O sea, era una cosa que impedía el acercamiento, o sea, que tenía un montón de funciones. Era un poco complicado darse la mano, ¿no? Incluso, ¿no? A esa hora, ¿no? Además, aunque de todas formas ya te digo. Bueno, ¿y el autobronceador? Bueno, el autobronceador yo te diré que es una solución bárbara para el día que te quitas las medias empieza la primavera. Claro. ¿Y qué supone? Pues supongo que por el lado frívolo supone he estado en la playa y no he estado. Y no he estado. Pero por el otro lado yo lo veo tremendamente práctico por eso, por quitarte las medias y no aparecer con el blanco aspirina ese en la pierna. Que se te queda después del invierno. Eloísa, ¿por qué la moda es revolución? Bueno, yo creo que la moda revoluciona tanto como se revoluciona la sociedad. Es fiel reflejo de ella. Tú miras la moda actualmente y dices, ¿qué hay? Bendita libertad, hay de todo. Claro. Hay falda larga, falda corta, pantalón ancho, pantalón estrecho, cintura alta, cintura baja. O sea, da igual, bendita libertad. Ponte lo que te favorezca. Por otro lado, hay tantas cosas tan diferentes que yo creo que refleja una desorientación de la sociedad, que es lo que está pasando ahora mismo. La gente sabe que está en un periodo de cambio, pero no sabe hacia dónde vamos a cambiar. Claro. Y eso es lo que ves ahora las chicas vestidas, los hombres vestidos, y dices, bueno, en los hombres hay menos variación, pero en las mujeres, desde luego, se nota que hay, bueno, no sé dónde estoy, no sé qué hago, no sé qué criterio tengo, no sé por qué decidirme. Y te voy a hacer la pregunta, pero a la inversa. A ver. Antes te he preguntado si la moda es revolución y ahora al contrario. ¿De qué forma ha afectado las diferentes revoluciones en la historia en la moda? Bueno, muchísimo. Mira, con la Revolución Francesa, con Olympe de Gouges, que es la que redacta los derechos de la mujer, que por cierto le valieron el cadalso, pues con esa revolución desaparece el corsé. Bien, es verdad que momentáneamente, pero desaparece porque el símbolo, acuérdate del cuadro de Lacroix, la liberté. La liberté. Bueno, pues era despojarse, abrirse, liberarse de todo. Entonces el corsé desaparece y aparecen esos vestidos como de muselina, sueltos, con la silueta nada marcada, con total libertad. Lo que pasa es que luego hay una gran revolución a su vez de los fabricantes de tela. No nos conviene nada esto, nos conviene que volvamos a gastar telas ricas, a lo tradicional, muchos metros y tal. Y hay una gran presión para que vuelva. De hecho, el corsé subsiste hasta el siglo XX, hasta adentrado el siglo XX. Antes hablaba sobre, ahora existe cualquier tipo de formas y de hábitos a la hora de vestirse, da igual, no pasa absolutamente nada. ¿A día de hoy todos vamos vestidos igual? No, mira, a día de hoy tenemos la prenda más democrática de la historia, que es el pantalón vaquero. Seguramente tú vas con un vaquero y yo voy con otro hoy.
cada uno de una forma, de un color, de un tal, pero todos. Ha sido la prenda que nos ha... Universal. Universal, nos ha igualado a todos. Y además puedes tener un vaquero de 5 euros o de 5.000 euros. Sí. Da igual, hay un abanico gigantesco. Entonces, la pregunta era, perdona. Que si ahora vamos actualmente vestidos todos igual. No, para nada. Vamos a ver, yo creo que hay un cierto borreguismo en las modas. Es decir, ahora se lleva sobre todo lo veo entre la gente muy joven, sí, que todavía no está formada, entonces todavía no tiene un criterio. Y si se lleva la falda por aquí, se llevan, como se llevan ahora, 10 centímetros de falda, me la ponga. Tenga la cadera ancha, la cadera estrecha, la pierna larga, la pierna corta, el muslo ancho. Me lo pongo porque es un dictado. Que digo yo una cosa, que esa estrechez de falda, más que falda, es un cinturón, ¿no? Más o menos, sí. ¿No? Es una cosa que realmente es que es fea. Bueno, si eres perfecta, nada es feo, pero es que la perfección... Antiestético. Antiestético. Y sobre todo, mira, hay una cosa que yo creo que es muy importante. La vestimenta que llevamos es una tarjeta de presentación. Claro. Es un lenguaje. Claro. Entonces, ¿cómo quiero ir hoy? ¿Qué quiero decir hoy con cómo voy vestida? Me presento a una entrevista de trabajo igual que voy con unas amigas a tomarme una Coca-Cola por la tarde. Tenemos que ser muy conscientes de que la ropa es lenguaje y la ropa es mensaje. Claro. Entonces, eso es un aprendizaje que queda por hacer. Hablando de tarjeta de presentación, Eloisa, ¿has pensado en que no es lo mismo ser tarjeta de presentación de tu marido que ser independiente? Bueno, eso es fabuloso. En el siglo XVIII, en el auge de que la mujer era un objeto, por supuesto, posesión de su marido, no tenía absolutamente ningún derecho. Ella heredaba y lo administraba el marido y tal. Se han llegado a unos cuadros bárbaros en el que, por ejemplo, en Francia se ganaba una batalla naval en América y la mujer llevaba el galeón a modo de sombrero. De sombrero. Entonces era representar el poder de su marido, su país, la última gesta bélica que se hubiera realizado y tal. Actualmente pues es bastante menos, pero indudablemente una mujer que va con un hombre representando un cargo tiene que también vestirlo. No te digo ser tarjeta de él, pero sí vestirlo. Vestirlo. Hace tiempo, por eso te he traído aquí esta mañana, porque me parece de lo más fascinante de lo que estamos hablando, el material que estamos hablando. Realizaste esa conferencia fantástica, la última vez que la realizaste fue, creo recordar, en Argentina, en tu país. Sí. Una conferencia llamada Del corsé al pantalón, la evolución del vestido femenino en función del puesto al que va accediendo la mujer en la sociedad. Sí, así es. Pues y recorre prácticamente 5 siglos. Mira, todo no porque es imposible, pero de la Revolución Francesa a hoy, porque en los últimos 20 años no se ha cambiado prácticamente. Tú ten la imagen de Margaret Thatcher. Sí. Con esos vestidos cuadrados, esas sombreras simbolizando yo tengo espaldas para soportar esto, poder y tal, a la presidenta de la Comisión Europea. Por ejemplo. Ursula von der Leyen. Sí, por cierto, la presidenta de la Comisión Europea que tiene que pasar 2 meses para que se le vea. Porque es muy delgadita, es una persona... Claro, pero ¿verdad? fíjate que ya va vestida muy correcta, vistiendo su cargo, pero ya va marcando silueta femenina, ya va cosa que marcando antes silueta, era sí, impensable. Señor. O sea, para el ojo popular, ¿qué ve? Que una mujer, no que una silueta escondida detrás de un traje de chaqueta, sino que una mujer femenina con sus chaquetitas cortas, con sus trajecitos marcados y tal, sin ser, por supuesto, en ningún momento provocativa, pero tampoco avergonzándose de sus formas de mujer. Entonces, ese es el gran cambio. ¿Cuál fue otro de los grandes cambios de la historia? El pantalón en la vestimenta femenina. Fíjate que eso lo introduce el maravilloso Yves Saint Laurent, que trae la sahariana y el smoking, ¿no? Y el smoking. Entonces ahí ya se
se populariza que una mujer puede ir perfectamente elegante con pantalón. Y bueno. no hemos parado de usarlo desde entonces, porque evidentemente es comodísimo. Totalmente. Sabes que a mí me gustaría tenerte de vez en cuando aquí en el programa para seguir hablando de este tipo de cosas fantásticas que yo creo que a la audiencia, a los espectadores, no sabían prácticamente nada y nunca se han percatado, o a la hora de centrarse en decir, oye, pues es verdad, la transformación que ha ido pasando. Capacidad de observación, vestido, ¿no? Tienes que recordar y darte cuenta cómo eso ha ocurrido. Sin duda. Eloísa, cuando tú te miras al espejo, ¿cómo dirías que es tu estilo? Ecléctico. Mira, yo tengo un estilo depurado porque ya con mis años, ¿qué ha ocurrido? Pues que me conozco muy bien físicamente, me conozco lo que me va bien, lo que me favorece y lo que tapa mis defectos, que como todo el mundo los tenemos. Tenemos, claro. Entonces, lógicamente, yo lo que sí que soy muy consciente es que me visto de distinta manera por la mañana y de por la tarde. Y yo voy un poco pensando en a dónde voy y qué voy a hacer para vestirme adecuadamente. O sea, si voy a una conferencia por la tarde no me voy a vestir igual que he venido aquí a la radio por la mañana, claro. Que venimos vestidos casi iguales, con una camiseta y una... Hoy nos hemos leído el pensamiento. Exacto, pero yo creo que tienes que hacer además como honor a dónde vas. Claro. Tienes que mantener ese respeto hacia una institución o mantener ese respeto hacia un conferenciante o hacia, no sé, la iglesia el domingo o hacia lo que quieras, pero mantener siempre la conciencia de qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer y guardando qué respeto, qué tengo que mostrar. El mensaje que decíamos antes. Adaptarte al protocolo, ¿no? Exacto. De esa situación, ¿no? ¿Tienes algo contra el bikini? No, pero no voy a una reunión de padres del colegio en bikini. En bikini, claro. Es eso, o sea, plantéatelo. ¿Tienes Claro. algo contra la minifalda? No, pero depende qué edad, qué voy a hacer, a dónde voy, qué lenguaje quiero lanzar. No es... Ese es igual que el lenguaje de los abanicos. Igual, es el lenguaje corporal. Sí. Ahora que estamos concienciándonos durante todo este mes de noviembre con todos los actos y eventos que se están realizando, incluso desde la Delegación de Asuntos Sociales con respecto a la conciencia, ¿no? Y ahora que llevamos una cifra terrible, yo creo que cada año es peor todavía, sobre las fallecidas por violencia de género. Ahora que estamos realizando este tipo de eventos y concienciándolo sobre y contra la violencia de género, Eloísa, si desapareciera la violencia contra las mujeres, ¿veríamos hasta qué punto se puede ser más libres? Evidentemente. Yo creo que en el estado en el que hoy día muchas mujeres viven, hay subyacente un gran miedo. Y entonces ese miedo te impide ser libre. Fíjate, por ejemplo, en AMOM nos hemos adelantado a este tema de la violencia y hemos tenido la semana pasada con una asociación que formamos, una actividad que formamos con nuestras hermanas hispanas. Sí. Hemos tenido la suerte de tener a Olimpia Coral Melo. Olimpia, por supuesto, te suena porque es la gran activista mexicana, sí, que promovió la ley Melo, que hoy día está vigente en toda Sudamérica, ¿no? Sí, señor. Y es contra el delito cibernético, ¿no? El delito en las redes. En las redes. Pasar un acto privado a un acto público, que fue lo que le pasó a ella, que su exnovio publicó una película, y eso le llevó a una gran rebeldía porque veía cómo la policía, cuando iba a denunciar los hechos, estaba casi a favor del novio. Niña, vete a casa y que te eduque tu madre, esas cosas no se hacen. Ya. Y entonces, claro, eso atenta totalmente contra la libertad. Y hoy día hay muchísimos tipos de violencia, no solo los feminicidios que salen en el periódico. Hay violencias de muchos tipos y muy sutiles y muy subyacentes, como que nadie se da cuenta. Fíjate, por ejemplo, de cara a una campaña de marketing que hace una gran marca.
a ellas las viste estrechitas, apretaditas, con el último botoncito sin tal, y él va comodísimo con su pantalón, con su tal, con su cual. Ella la hacen estar en un tacón de 18 centímetros 8 horas sonriendo. O sea, todas esas cosas son violencias. Sí, es verdad que pequeñas o grandes, pero todo eso subyace. Absolutamente. Y hay que darse cuenta. Tú en tu época profesional de la jurisprudencia, estando en la Fiscalía, me imagino que te habrás encontrado ejemplos terribles. Sí, muchos. La verdad es que muchos. Y además no se calibraban. O sea, como que no teníamos la conciencia. Tenías un compañero varón absolutamente fabuloso como persona y como tal, pero que hasta que tú como mujer no le explicabas cuál es la implicación de eso, decía, ay, pues mira, no lo había pensado. Claro, es que como hombre piensas diferente. Ni mejor ni peor, pero diferente. Desde luego. Eloisa, antes de terminar, tendréis eventos, yo lo decía antes al comienzo de estar con esta fantástica conversación que he tenido hoy contigo, a los comienzos de la mañana en Ahora Marbella Radio, que vais a hacer un parón con respecto a las conferencias, eventos y demás que realizáis desde AMUN, pero que sí vais a adheriros a otras diferentes asociaciones para ayudarles en cuanto a calentar motores en la Navidad, ¿no? Claro, en Navidad siempre nos solidarizamos con todas las asociaciones, las ONG que trabajan en Marbella, en concreto con Debra. Lo venimos haciendo desde hace muchos años y este año además la campaña de Navidad la lleva una ex becaria nuestra, con lo cual ya es como cerrar el círculo, ¿no? Qué bueno. Sí, seguís, ¿no? Con las becarias, seguís becando, ¿no? Por a supuesto, mujeres, ¿no? O sea, tenemos pensado para el año que viene lanzar otra vez la campaña, que se hará cuando tengan las chicas las notas del bachillerato. O sea, aprobamos las bases en la Junta General nuestra, que suele ser en el primer trimestre, después se plantea a partir de después de Semana Santa con los distintos institutos y ya con las notas del bachillerato en la mano ya decidimos con eso y con ver cuánto tenemos recaudado, decidimos qué número de becas damos. Pero siempre para unas mujeres excepcionalmente válidas. Eloisa, te voy a lanzar el guante para que tú un día te vengas cuando tú quieras, porque esta es tu casa, te lanzo el guante. Cuando quieras. Y te vengas pues a hablar de otras cosas tan interesantes. Hoy, por ejemplo, en lo de inculcar la moda, de cómo ha sido la transformación de la moda a lo largo de la historia en las féminas, ¿no? Y como eso, hay muchísimas cosas, hay cosas muy interesantes. Pues cuando quieras, ya sabes dónde estamos, siempre atentas a las mujeres de Marbella, siempre promoviendo la cultura. Perfecto. Y bueno, encantadas de estar aquí. Aquí te esperamos. Eloisa Sánchez Amillategui, secretaria de AMUN, muchísimas gracias, que pases muy buen día. Igualmente, para todos chicos del equipo también. Qué bien, qué fantástico. Las 12 menos 25 minutos de esta mañana radiante, aunque en los primeros compases antes del amanecer pues empezaba a caer lluvia de nuevo y el mal tiempo aquí en Marbella, aunque ahora ya se ha disipado absolutamente y volvemos a tener la característica luz y el color que nos sirve como abanderado en una de las pueblos y una de las ciudades más bonitas del mundo. Uno de los municipios, Marbella y San Pedro, por supuesto. Bueno, verán, estamos a martes 19 de noviembre, faltan 10 días. ¿Para qué? Se preguntarán, ¿verdad? ¿Para qué, Jesús Jaén? ¿Qué pasa dentro de 10 días? Pues oficialmente, si somos rigurosos, el Black Friday 24 se celebra el viernes 29 de noviembre. Esta fecha marca el inicio de las compras navideñas en muchos países y cada vez más comercios se suman a esta festividad global. Bueno, esto se debe a que tradicionalmente el Black Friday es el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. De ahí que este año la fecha exacta sea el viernes 29. Sin embargo, en nuestro país las promociones empiezan mucho antes y continúan durante varios días. Antes, durante y después de esta fecha. O sea, que tenemos Black Friday un montón de tiempo. Vamos a hablar del Black Friday. Tenemos por videollamada a la presidenta de Facua Málaga, Lola García. Lola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, que digo yo una cosa, me imagino que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Porque ya lo del tema del Black Friday no solo se resume y se limita a un día, sino ya prácticamente a meses, ¿no? Pues lo has explicado perfectamente. Es el último viernes de noviembre y, sin embargo, bueno, pues desde varios días
hasta varias semanas, incluso hasta meses, porque ya podemos ver carteles y promociones Black Friday en la calle, así que efectivamente no se trata de un viernes y no sé si es negro o de qué color, pero desde luego no es solo un día. Desde luego. Negro para muchos bolsillos de los consumidores, que ahora pasaremos a hablar de ello, ¿eh? Que ahora sí pasaremos a hablar de ello. Por cierto, ¿qué crees tú y cómo crees tú que ha evolucionado la manera de vender el producto Black Friday desde sus inicios? Bueno, parece que en el año pasado aflojó un poquito, ¿no? Esa locura que tuvimos, por ejemplo, en 2022 o 2023. Ha sido un poquito, 2023 fue un poquito más flojo. Vamos a ver cómo se desarrolla este 2024 y creo que se ha desarrollado un poquito a la baja porque los consumidores y consumidoras ya, bueno, pues tenemos experiencia de Black Friday y sabemos que en la mayoría de los casos, bueno, Sí. pues lo que estamos asistiendo es a una estrategia de marketing que lanzan los comercios para aumentar sus ventas, ¿no? Y de hecho, el anuncio de descuentos es la herramienta más útil y con mejores resultados si lo que quiere un comercio es aumentar sus ventas. Entonces, los consumidores, pues ya digo, a través de la práctica hemos podido comprobar cómo muchos de esos descuentos a veces son irreales Sí. o a lo mejor lo que estamos haciendo son compras de productos que realmente no necesitamos, nos hemos dejado llevar por ese ímpetu de la promoción y de bueno, pues del marketing y toda la pompa que tiene eso alrededor. Y creo yo que ya en 2023 se notó que el Black Friday no movía tanto como hizo en 2022 o años anteriores. Lola, ¿y cómo afecta el Black Friday y la libertad de rebajas que tienen las tiendas desde el año 2013? Bueno, pues fíjate, es que las rebajas también han evolucionado muchísimo y otra vez que dentro de los... Parece que hemos perdido la comunicación con Lola García, presidenta de Facua Málaga, porque hay poca cobertura. Ahora sí, quiero que te escuchamos. ¿Nos escuchas, verdad, Lola? ¿Nos escuchas ahora? Vale, vale, perfecto. Me ha entrado una llamada, por eso ha sido la interrupción. Ah, vale, perdona. perfecto. No hay ningún problema. Que en las rebajas ha habido una evolución en contra de los intereses de los consumidores porque se han desregulado. Hace años, pero fue en el año 2017, creo, cuando el gobierno de Mariano Rajoy desreguló las rebajas de manera que los establecimientos puedan hacer promociones y rebajas cuando quieran. Antiguamente, recordaréis que eran las rebajas de enero y las de agosto. Claro. Y tenía un sentido, además, y es que los establecimientos quieren deshacerse del estocaje, de la acumulación de productos que tienen en el almacén para dar entrada a la nueva temporada y por eso tenía sentido el tema de las rebajas. Ahora no, ahora las rebajas son cuando el establecimiento quiera. Además, todavía estamos en Andalucía pendientes de que se adapte la normativa de comercio interior andaluz a una normativa europea que establece alguna norma en todo esto. Y es que cuando se hace una promoción y algo está en rebajas, ese precio que tiene en ese momento debe ser el más bajo en los últimos 30 días, al menos. Así que fijaros cómo está que realmente hay muchos establecimientos que ponen descuentos que no son reales o que aumentan el precio unos días antes para luego volver a bajarlo y decir que está de rebajas. Ese tipo de cosas son las que hemos estado detectando año tras año con las denuncias de los consumidores a través de las redes sociales. Lo que te estoy escuchando, Lola, es que ya no tiene ningún tipo de sentido hacer rebajas solo 2 veces al año, ¿verdad? Ya es que ya pueden hacer rebajas el tiempo que quieran y los días que quieran. Eso es. Sigue funcionando, el calendario de rebajas tradicional sigue funcionando, pero no son los únicos periodos de rebajas. Hay, bueno, si quieres empezamos a decir los Prime Days, los Red Days, la Semana Fantástica, los 8 días de oro. Efectivamente. Bueno, y podemos así seguir y seguir, y dices, al final todo el año hay rebajas, ¿no? Oye, ya que estamos con esos de los Flash Days, los tal cual, que cada año, pues eso, como bien dices, surgen nuevas tendencias. Por ejemplo, el Cyber Monday, el Blue Monday, bueno, en fin. Oye, ¿por qué no juntarlos todos en una sola? Es que es muy sorprendente porque dices, bueno, si ahora están reduciendo su margen de beneficio en los establecimientos todo el tiempo, pues la mayor parte del año, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto posible? Al final, todo es una estrategia de marketing, como digo, para que este tipo de periodos promocionales sean una real ventaja para el bolsillo del consumidor. El consumidor tiene que ser crítico y planificado y tiene que tener muy claro qué cosas necesita y no dejarse llevar, como decía antes, de toda la estrategia de marketing, porque al final terminas comprando cosas que no necesitas o comprando 2 veces, ¿no? La gente que, por ejemplo, ahora adelanta la compra de la cena de Navidad, porque ahora está más barata la alimentación de esos productos especiales. Bueno, si tú lo planificas bien,
puedes ahorrar dinero, pero como lo hagas a lo loco, al final vas a comprar la cena de Navidad 2 veces. Totalmente. Te lo digo por la experiencia Por que experiencia, tenemos de muchos sí, años. verdad, te lo digo yo también por experiencia. Es cierto, es cierto que algunas empresas suben los precios de los productos antes del Black Friday porque la rebaja parece más grande de lo que realmente es. Eso hemos detectado diferentes prácticas abusivas que son fraudes, o sea, de ley. Lo que pasa es que hay que hacer el seguimiento, ir al establecimiento, tomar fotos para poder demostrarlo. Eso lo hacían antiguamente los inspectores. Cuando esas rebajas estaban tan planificadas, sí que había inspecciones que iban a los comercios antes de las rebajas y luego después. También hemos detectado, por ejemplo, que encuentras un producto que te aparece un precio como que está rebajado un 20% y han cometido la torpeza de no retirar la etiqueta anterior o no taparla correctamente, y cuando ves el precio anterior, el 20% no está aplicado, es falso, ¿vale? Eso lo hemos detectado y lo tenemos denunciado en diferentes establecimientos, sobre todo grandes cadenas de franquiciados. Desde luego. ¿Cómo pueden permitirse poner tantas cosas tan baratas durante tanto tiempo? ¿Y no será que los meses en que no les apliquen descuentos sus precios están inflados? Pues eso es, pero bueno, que vivimos en el comercio libre en la mayoría de los sectores, entonces por eso es el consumidor que tiene que tener un poquito de cabeza y darse cuenta de que todo esto es una estrategia, que hay que vigilar los precios, pero pasa en los supermercados, por ejemplo, grandes supermercados, grandes superficies, en las cabeceras de los pasillos aparecen grandes ofertas. Pues qué te digo, por ejemplo, del papel higiénico. Y si tú luego te vas a la estantería donde está el papel higiénico, siempre hay una oferta mejor que la que tienen promocionada en cabecera. O sea, eso es así, vaya. Hay que tener esa perspicacia y esa paciencia y el ir comparando precios. Eso yo creo que los consumidores y consumidoras vamos entrenando con el paso del tiempo y vamos aprendiendo a que no todos los establecimientos tienen los mejores precios, no se puede comprar todo en el mismo, hay que ir comparando, tomando nota y viendo lo que uno verdaderamente necesita. Hay, cuando vamos de rebajas o Black Friday, en los diferentes establecimientos existen, como bien decías, las cartelerías informativas, porque tienen que ser cartelerías obligatorias que te pongan el precio en concreto, pero lo único que varía es esas estrategias, que son 2 preposiciones, y esas 2 preposiciones la ponen muy pequeñitas, ¿no? Que ponen precio a tanto, ¿no? O precio desde tanto, ¿no? Desde, sí, señor. Eso es. Bueno, pues todo eso tenemos que vigilarlo y además lo que también ocurre muchas veces es que ponen una oferta muy llamativa, muy agresiva y cuando vas al establecimiento ya se ha agotado, ¿no? Y ya no está. O dicen que no tienen devolución. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Cuando estamos en rebaja no podemos perder derechos. Los establecimientos tienen que dar las mismas garantías, claro, por supuesto, para productos que puedan tener cualquier defecto. Y luego, en cuanto a las devoluciones, esto sí es interesante tenerlo en cuenta porque los establecimientos no tienen obligación de hacer un cambio de un producto ni una devolución, a no ser que lo ofrezcan ellos, ¿no? Previamente, si en el ticket o en la cartelería se ofrece que puedes cambiarlo en 15, 20 días, entonces sí, aunque estemos en rebajas, deberían de aceptar el cambio, ¿vale? Claro. Pero ojo, porque a veces compramos en rebajas a lo loco y ahora resulta que queremos devolver y no podemos devolver porque ese establecimiento no admite devoluciones, ¿vale? No es exigible si el producto está en buen estado. Lola, y desde Facua, ¿quién controla todo esto? ¿Visitan los inspectores de consumo los establecimientos o sus páginas web unos días o semanas antes de que comiencen las temporadas para ver cómo van esos descuentos y si ellos son realmente ciertos, son reales esos precios? Eso sería lo ideal, porque está muy bien que haya, bueno, ya digo que las rebajas se han desregulado en los últimos años, queda alguna normativa pendiente de actualizarse y lo suyo es cuando se sacan, está muy bien vivir en un Estado de Derecho, que haya muchas leyes y muchas normas que garantizan nuestros derechos, pero tiene que haber a la vez inspecciones que comprueben el cumplimiento de la ley y lamentablemente en lo que es las rebajas y las promociones no está habiendo un verdadero control desde la Junta de Andalucía, que es la que tiene principalmente las competencias en comercio interior en nuestra comunidad autónoma. Lola, por último, no te vamos a robar más tiempo, que sé que tienes que seguir trabajando. Una última pregunta. ¿Black Friday o Black Fraude? ¿Realmente el cliente sale ganando con estos fenómenos o son estafados?
Bueno, pues la verdad que nosotros, como no somos la Junta de Andalucía, no podemos dar datos de ese tipo de cuántos fraudes hay. Eso sería lo ideal, que la Junta de Andalucía hiciera un control, pero sí que hacemos encuestas todos los años y la verdad que es un abultado número de consumidores. El año pasado superó el 80% de los encuestados en los que pensaban que las ofertas en el Black Friday, en la mayoría de los casos, son fraudulentas. Menos de un 5% de los encuestados dijo que no, que creía que todo era verdad. Así que entre Black Friday y Black Friday me parece a mí que va ganando el Black Friday. Totalmente. Lola García, presidente de Facua Málaga, muchísimas gracias por aclarar muchas dudas y muchos como puntos siempre. Sobre el Black Friday. Que tengáis un buen día. Igualmente, buena semana. Gracias, Lola. Gracias, hasta luego. Un saludo. Un saludo. Pues señor, el próximo 29 de noviembre, por eso les decía que faltan solamente 10 días. Consejos, por favor, miren bien y con lupa todo lo que quieran comprar, tanto en los establecimientos como en las páginas web, en las páginas online del Black Friday. Cuidado con esas páginas web que tienen olor a fraudulentas, que a verlas haylas y muchísimas, y muchísimas. Cuidado con esos precios que lo ven ustedes, como bien decía antes, con una sola diferencia, y esa palabra la ponen muy pequeñita, que son 2 preposiciones. Cuando ve el cartel informativo en cualquier establecimiento de prendas, a tanto, y ese a lo ponen mínimo. Y luego prendas desde tanto. Hombre, si quiere comprar una prenda de 3 euros y luego cuando va a la caja le cobran 25, dirán, aquí hay algo raro. Claro, es que son prendas desde 3 a 20 y tantos euros. Mucho cuidado. De 29 de noviembre, viernes, es el día después de una de las celebraciones más tradicionales y fantásticas para la comunidad estadounidense. Y como yo sé que hay mucha comunidad americana viviendo con nosotros, conviviendo en Marbella, desde aquí, Thanksgiving Day. Feliz Día de Acción de Gracias, pero ya se lo daremos en su debido momento cuando sea el jueves 28 de noviembre, cuando se celebre en Estados Unidos y se celebre para toda la comunidad americana el Día de Acción de Gracias, el pistoletazo de salida para la compra de la Navidad, de las compras de Navidad. Así que Thanksgiving Day. En Radio Marbella 107.6 FM, llegando a esta hora, llegando los martes, nosotros abrimos de par en par la sección, sin duda no cabe duda, una sección con un nombre muy original, como ella es original, Keisia Disaya García. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por lo de original. Sí, hombre, claro, es que es original, es que es verdad, porque, claro, llegando este martes, verán, sin duda no cabe duda. Claro, pueden decir, bueno, pues aquí se habla de muchas cosas. No, es que vamos a hablar con grandes profesionales del mundo de la jurisprudencia. Vamos rápidamente porque estamos con los tiempos muy ajustados y estábamos intentando ya conectar, que por fin ya lo hemos hecho, con el próximo invitado que vas a entrevistar. ¿Me dejas que hable con él? O sea, ¿me dejas que le presente y ya tú directamente hablas con él y le damos la bienvenida? Perfecto. Venga, va, que sí. Oye, por cierto, bien la semana, ¿no? ¿Qué? La semana bien. Genial, maravillosa. Genial, vale. Pues hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con un docente de Derecho y de Escuelas de Práctica Jurídica en colegios de abogados. Abogado desde 1994, experto en garantía de alquiler por la Corte Española de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad. Administrador de fincas y autor de diversos libros y artículos que han enriquecido el campo del derecho. Tenemos con nosotros como invitado a Diego Jesús Martín Gutiérrez. Señor Gutiérrez, buenos días. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte, abogado, que estés aquí compartiendo un poquito de esta sección, sin duda no cabe duda. ¿Te gusta el nombre de la sección? Sí. Bueno. Es recurrente. Totalmente. Bueno, te dejo con Keisia, que ella va a ser quien te va a realizar el cuestionario. Gracias, abogado. Pues bienvenido, don Diego, qué honor tener aquí a un profesional como la copa de un pino. Y pues, ¿cómo estás? Comenzamos. ¿Podrías decirnos qué es exactamente la garantía de alquiler y cómo protege tanto a propietarios como a inquilinos? Muy buenas, Keisia, encantado de saludarte. Muy amable por la presentación de Jesús, no da tiempo. Y agradecido de que me hayáis contado conmigo para la sección que tenéis en Radio Marbella. La garantía de alquiler
Se puede hablar de garantías de alquiler, más realmente en plural, porque hay muchas garantías, hay muchos medios de protección para estas relaciones que se producen entre arrendatarios y arrendadores, que hoy día pues están de actualidad porque son bastante conflictivas y que, bueno, se pretende por lo menos intentar minimizar los riesgos que pueden ocurrir en un contrato de ese tipo. Pues perfecto. Viendo qué es una garantía de alquiler, pues puedes decirnos qué tipos de garantías de alquiler existen y cuál recomendaría en el contexto actual del mercado inmobiliario. Bueno, el clásico, desde la época de romanos, es la fianza. La fianza es la típica garantía que se ha venido poniendo en los alquileres. Si nos referimos a alquileres, también hay que distinguir entre alquileres depende de qué tipo de bien inmueble. Porque, claro, tenemos alquileres de viviendas, tenemos alquileres de locales, comerciales. Es decir, yo me voy a ceñir más que otra cosa al alquiler de viviendas, que es el que hoy día pues tiene más predicamento, ¿no? En nuestra sociedad y tiene más conflictividad, ¿no? Entonces, el alquiler de vivienda, la fianza es el clásico, bueno, un mes de renta de fianza, 2 meses de renta de fianza. Esto sobre todo se hace en locales, pero en las circunstancias de hoy día, se ve que la fianza es un recurso jurídico que garantiza poco. ¿Por qué? Pues bueno, voy a poner el caso, de hecho en televisión, en Callejeros anoche, pues salió un caso de Marbella, precisamente. Así es, típico, efectivamente. Es el caso típico que todavía los juzgados, el Tribunal Supremo no admite, y es la ocupación de los inquilinos. Es decir, alguien que entra con un contrato de arrendamiento, paga la fianza, paga un mes por adelantado y a continuación deja de pagar. Y se convierte en un ocupa para el Tribunal Supremo. Pero si lo que deja de pagar lo hace cuando han pasado 4 o 5 meses del arrendamiento, ya no es un ocupa. Y ya tienes que recurrir no a la jurisdicción penal, sino tienes que recurrir a la jurisdicción civil y reclamar las rentas y demás. Entonces, la fianza para eso no sirve todavía. ¿Qué instrumentos hay alternativos, más modernos? Bueno, pues uno principal es asegurar el impago de la renta. ¿Por qué? Porque primero eso exige un estudio de viabilidad de ese contrato, fundamentalmente de la solvencia del inquilino. Las aseguradoras te pueden asegurar 1 año de renta, la reclamación judicial. Tú, como gasto que tienes y es deducible en tu alquiler como arrendador, pues puedes incluir este tipo de garantía, que es un seguro que cubra los daños en el mobiliario, el impago de rentas y demás. Y sobre todo también la reclamación judicial. Esta es una de las vías hoy día que yo más recomiendo para asegurar, pues bueno, la posible insolvencia sobrevenida o incluso la, digamos, estafa, entre comillas, de que te paguen una fianza y un mes de renta y después pues, te vayan sin pagar o se te queden en la casa sin pagar. Y también hay otro tipo de garantías más menudas, que hay que tener cuidado con las contrataciones, por ejemplo, con el tema de suministros. Los suministros, la ley permite que sean por cuenta del inquilino. Si eso no se contempla en el contrato, puede ocurrir que se te quede la persona sin pagar y tengas que pagar el agua, la luz y el gas, por ejemplo, ¿no? Que sería un coste añadido a ese riesgo que se corre con el arrendatario. Pero vamos, hay más. Pero estas yo creo que son el aseguramiento, yo creo que es contratar un seguro, yo creo que es la medida hoy día que más protege por lo menos al arrendador. Muchísimas gracias, don Diego. Y ¿qué papel juegan las aseguradoras en la garantía de alquiler y qué beneficios ofrecen? El primero, el que te he anunciado antes, que hacen un estudio de solvencia. Es decir, la aseguradora, si ven que el inquilino no es solvente, no te van a hacer contrato de seguro, por lo cual tú deberías no contratar con ese inquilino. Porque si el estudio de solvencia recurren al CIRBE, recurren a bases de datos bancarias y demás, y ven si esa persona es solvente o no es solvente. Hoy día hay otros tipos de garantías también, que si le pide una nómina, que si... esto es lo más seguro, porque hay un estudio de la solvencia del inquilino, eso es lo principal. Lo principal es que el inquilino sea solvente, porque estamos contratando para mínimo, dependiendo del inquilino, 5 años en un contrato de vivienda, e incluso ampliable si es persona que entra en vulnerabilidad. Es decir, que un impago de este tipo, y como están los juzgados hoy día, pues puede ser bastante gravoso para el arrendador, máxime si tiene contratado una hipoteca y demás.
Perfecto. ¿Podría hablarnos sobre, ya pasando un poquito al tema de las comunidades de vecinos, cuáles son los conflictos legales más comunes en las comunidades de vecinos y cómo se pueden resolver? Perdona, antes de responderte a esta pregunta, vale. por terminar con los alquileres, me gustaría Sí. decir alguna cosa más, otro tema que hay de actualidad, que es el tema de las consecuencias de las danas, de las frías Sí, sí. estas y demás. Horrible. Con el tema de los alquileres. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista jurídico, una actividad catastrófica de este tipo, meteorológica, es un caso fortuito, ¿no? Entonces, los contratos pueden rescindirse precisamente porque haya una pérdida de la vivienda y demás. Entonces, claro, evidentemente no sirven al fin con el que se ha contratado la vivienda. En este caso, los contratos se pueden rescindir y se pueden aplicar precisamente estos casos fortuitos, ¿no? Digo porque esto es una... Y después también está el tema que hemos hablado del aseguramiento, ¿no? Cuando se producen estos daños y demás, si está asegurada la vivienda, y la vivienda puede estar asegurada en el continente o en el contenido, el contenido de la vivienda puede estar asegurado por el mismo arrendatario también. Imaginaros que es un caso de una vivienda vacía. Bueno, pues esa vivienda vacía, los muebles los pone el inquilino. Lo normal es que el inquilino asegure. Si tiene asegurado, es lógico que ese aseguramiento después lo cubra el consorcio de compensación de seguros. Se paga a la prima del seguro se añade otra prima que es el consorcio de compensación de seguros, que en caso de catástrofe cubre ese mobiliario. Lo mismo que lo que ocurre con la vivienda en sí, la vivienda física, ¿no? El inmueble también podría estar cubierto, pero si siempre se ha contratado un seguro, vuelvo a insistir, hoy día es una garantía. Si no, el consorcio no entra a sufragar esos daños. Diego Jesús, una pregunta que te estoy oyendo precisamente con respecto a algunas posiciones extras que puedan ocurrir con respecto a catástrofes naturales, en este caso, en lo último, con respecto a la dana. ¿Es más o menos casi similar con respecto a la forma y el protocolo de los alquileres que se vivió en la época de la pandemia en España con el confinamiento? Bueno, en principio no se han tomado medidas especiales, porque entonces la tomó el gobierno y después a través del Parlamento se hicieron modificaciones legislativas para, bueno, de alguna manera minimizar el daño social que provocaba pues la pandemia, ¿no? En este caso, hasta ahora no se han tomado medidas concretas en una zona concreta, porque el problema de la dana es que es en una zona concreta. Concretas, claro. No es global. Entonces, de momento no se han tomado medidas, pero podría haber medidas, bueno, pues de apoyo a tanto a arrendadores como a arrendatarios. Porque, claro, el problema del arrendamiento, insisto, es un problema social bastante importante. Sin duda alguna. Entonces, medidas legislativas no hay. Vale. Totalmente. Y hablando de la dana también, que desgraciadamente lo más grave de todo son las pérdidas de los seres queridos, pero también las pérdidas materiales. Muchas personas han perdido sus casas, se han quedado en la ruina. Entonces, pasando un poquito al tema de las comunidades autónomas, relacionando esto también, ¿qué consecuencias puede enfrentar un vecino que llevase un año sin pagar alquiler porque no pudiese? Bueno, el vecino probablemente, si no puede pagar el alquiler, se vea sometido a un procedimiento judicial de reclamación de rentas impagadas y probablemente un desahucio. La primera reclamación que tenga la puede solventar pagando y se queda en casa. La segunda, pues, podría llevar a la resolución del contrato y el desahucio. Claro, si alguien no tiene, porque las circunstancias son sobrevenidas, lo suyo es rescindir el contrato. De hecho, a veces ocurre que no rescinden el contrato y lo que se hace es que se quedan, como he dicho ya, entre comillas, de ocupas. Es decir, se quedan en la casa sin pagar. Claro, lo suyo sería que en casos excepcionales pues hubiera alguna garantía por parte de la Administración para precisamente estos casos particulares en que ha habido una catástrofe, pues que se puedan solventar de otra manera. Pero en principio eso es lo que hay. Totalmente. Y ahora el paso de una duda que tiene un seguidor, y muchísimas gracias, pues con un profesional como usted queda en muy buenas manos. ¿Qué pasos se deben seguir para regularizar una edificación irregular? Bueno, eso es un tema muy complejo.
porque Ya. no solo hay aspectos civiles, sino sobre todo hay aspectos urbanísticos, ¿no? Entonces, el tema de las edificaciones irregulares, hay vías, pero igual aquí es largo y tendido entrar en ese asunto. Sobre todo porque esas irregularidades muchas veces son de cuestión administrativa, no cuestiones civiles, que igual tienen mejor resolución. Las administrativas, pues, depende de muchas administraciones implicadas, como la local, como la autonómica, depende del régimen que tenga el suelo, en fin, que es complejo. Vale, habría que analizar ahí todo pues con un buen abogado, como es tu caso. Y otra pregunta, ¿cuáles son las principales estrategias que utilizan los administradores de fincas para gestionar a los vecinos morosos? Por los vecinos morosos, eso es otro gran problema social que hay hoy día. Ya. La presión en las comunidades, que es bastante elevada. Hay casos incluso a veces muy graves, porque ponen en peligro la continuidad de la misma comunidad, de los servicios de la comunidad. Hay varias alternativas para prever, o por lo menos curarse en salud respecto a los impagos de propietarios. E incluso hay algunas que se han previsto legislativas, sobre todo son de materia disuasoria. El primero, que hay un procedimiento rápido, eficaz, por lo menos para tener la declaración de procedimiento monitorio, para reclamar estas cuotas debidas a las comunidades por los propietarios. Ese procedimiento monitorio, si no hay oposición ni nada, pues es bastante rápido y se consigue llegar a la fase de ejecución. En la fase de ejecución pues se pueden producir embargos y demás. Claro, hay casos que el problema está en localizar a los propietarios. Por ejemplo, cuando hay herencia, ¿no? Pues es complicado localizar quién es el propietario. Y después también hay muchas medidas disuasorias, como por ejemplo, que ya permite la ley directamente, antes lo permitían los tribunales, algunas audiencias provinciales lo permitían, que era el tema de prohibir el uso de determinados servicios a aquellos que están en morosidad. Por ejemplo, piscinas. En una urbanización, por ejemplo, no pagan la comunidad, pues te pueden quitar el derecho a utilizar la piscina, por ejemplo, ¿no? Porque no estás contribuyendo. Y también meterle a estas cuotas, incluirles recargos e intereses, ¿no? Que también hagan que pues, sea más gravoso para el que deja de pagar el no pagar a tiempo. Porque muchas veces son cuestiones de que, bueno, hay alguno que no va a pagar nunca, bueno, hay dos casos, y hay algunos que, bueno, transitoriamente pues, han dejado de pagar. Hay un retraso, una morosidad, realmente. Y estas cuestiones pues intentan por lo menos minimizar el problema que puede causar pues que haya muchos impagos en la comunidad y sean relevantes y no se pueden mantener los servicios. Totalmente. Otra pregunta que me parece muy interesante, ¿cómo pueden los vecinos protegerse legalmente, o sea, los vecinos de una comunidad, ante posibles abusos de la administración? Bueno, abusos hay en todos los sitios, en todas las profesiones y en todos los lugares. A veces se producen abusos. Lo primero es que cuando se contrata a un administrador, sobre todo si es externo, vamos a hablar de administraciones externas, no, porque la ley contempla que, bueno, el presidente o algunos miembros de la comunidad pues ejerzan la administración, pero cuando se trata de un administrador externo, lo primero que hay que aclarar es que sea alguien que esté colegiado, ya sea en el colegio de abogados, en el colegio de administradores de fincas. ¿Por qué? Porque primero tienen un seguro de responsabilidad civil. Está en los colegios de administradores como de abogados, tienen un seguro de responsabilidad civil que garantiza que si hay una mala actuación, una mala praxis de ese administrador, se pueda reclamar a ese seguro que tienen los colegios. Me consta que hay personas que ejercen la administración y no están colegiados ni tienen este tipo de seguro. Eso es un riesgo para la comunidad a la hora de reclamarlo. Sin perjuicio de que haya otro tipo de reclamaciones civiles y penales incluso, ¿no? Porque hay casos que son a veces pues, bastante llamativos que caen en lo penal. Pues... Una última pregunta. Casi. Una última pregunta, aquí la voy a escoger bien, Diego. Venga, voy a rapidita. aprovecharte bien. Venga. Vale, vamos a ella. ¿La has elegido? Vamos o no? a ver. Venga, va. Estoy en ello porque quiero hacer una bien pensada. Pero es que lo ¿Qué que no tenemos normativas tiempo. deben cumplir las comunidades de vecinos en cuanto a seguridad y mantenimiento? Bueno, este también es un tema complejo. En principio, construcciones más nuevas, sobre todo a partir del Código Técnico de Edificación, ya tienen un libro de edificio que tiene que entregarse, los promotores tienen que entregar la construcción a
a la comunidad, y en él se mantiene, bueno, se dice qué mantenimientos y qué obligaciones tiene que llevar a cabo la comunidad para el mantenimiento del edificio y los riesgos del edificio. Por lo demás, la normativa es muy compleja porque hay temas de incendios, hay temas de seguridad, de prevención de riesgos laborales también, es decir, que abarcan muchas materias y es bastante complejo. El caso es que, ya digo, edificaciones nuevas, pues las normativas, cuando hay ascensores, cuando hay piscinas, son normativas estatales, autonómicas, a veces locales también. Y entonces, pues la realidad es que es bastante complejo, por eso lo que insisto es que tienen que ser profesionales que estén al día en estos cumplimientos normativos, porque si no es difícil que la comunidad pueda cumplir con ello y se pueden derivar responsabilidades, sobre todo cuando ocurren accidentes, ¿no? Claro, por ejemplo, en casos como la DANA, ¿algún ejemplo de alguna medida que tuviesen que tomar las comunidades? No son catastróficos, pero que pueden ser personalmente catastróficos, como puede ser el ahogamiento de un niño en una piscina, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Súper grave. Son cosas tan interesantes, abogado, que nos gustaría tenerte, si no te importa, en próximas ediciones de Ahora Marbella Radio, porque nos quedan muchísimas preguntas en el tintero y son muy interesantes para toda la audiencia y los espectadores que nos están escuchando y viendo a la par. Diego Jesús Martín Gutiérrez, muchísimas gracias. Un abrazo y estamos en contacto. A vosotros. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí estaba. La sección, sin duda, no cabe duda. Tienes aquí un montón de preguntas, tienes ahí infinidad de preguntas. Y yo te doy un consejo. Yo sé que tú te gusta mucho el mundo de la comunicación y además estás estudiando Derecho y que en un futuro pues serás abogada o, no sé, me imagino que aspirarás a llegar a ser jueza, ¿no? Pero tienes ahí tantas preguntas y el tiempo es tan corto en como radio siempre, y en la tele... que la verdad que tenemos que volver a invitar a Diego Jesús Martín Gutiérrez para que nos siga hablando de un tema y de un campo muy, muy extenso y donde es una gran atención para el público, sobre todo el tema de régimen de alquileres y de comunidades. Kesia, muchísimas gracias. Antes de despedirme, ¿puedo decir solo una cosita a los seguidores? Solo una. Venga. A ver, que si tenéis alguna duda, algo que os perturbe o os inquiete, como diría Esperanza Gracia si fuese abogada, sí. Pues me podéis buscar, que estoy ahí en las redes, y me mandáis los temas, las preguntas, y serán las que por aquí se planteen. Perfecto. Kesia Disaya García, muchas gracias. Buena semana. Que he pasado bien. Muchas gracias, lo mismo.